Ok. Buenas noches, compañeros. Somos el equipo 8 y el día de hoy les vamos a hablar sobre la propedéutica del sistema cardiovascular. En la siguiente, por favor. Bueno, iniciando con lo que son los antecedentes heredofamiliares, vamos a iniciar con los congénitos. Sabemos que eso vamos a tener desde los genéticos hasta los adquiridos. En el caso de los genéticos, encontré que, pues, en el caso de que haya alguna alteración metabólica, puede condicionar a que, pues, haya alguna patología cardiovascular. Por ejemplo, tenemos la glucogenosis, que es la alteración en el metabolismo del glucógeno, ya sea por una deficiencia o ausencia de sus enzimas, pueden afectar al sistema cardiovascular. Encontré que la más frecuente es la de tipo 5, ya que suele asociarse con una hipertrofia, trastornos de conducción, preexcitación y un déficit cognitivo o miopatía en grado variable. Otra en cuanto a alteración metabólica es la lipidosis, que encontré que es la enfermedad de Reusum y Fabry, que pues en sí la lipidosis es el almacenamiento excesivo de lípidos en pues diversos tejidos, y en el caso del corazón, cuando se almacena en el miocardio, pues suele resultar en una reducción de la contractibilidad del músculo, por lo que pues ya no va a cumplir su función. También tenemos otras patologías genéticas, como en el caso de el síndrome de Marfan o de Ehlers-Danlos, que pues afectan al corazón. O también podemos encontrar miopatías como distrofia muscular de Duchenne o una miotonía atrófica. Y encontré que también puede que haya defectos en el sistema inmune y pues sea más, ¿cómo decirlo? Probable de que pues el paciente pueda desarrollar fiebre reumática o que desarrolle lupus eritematoso sistémico, que pues igual afecta al corazón. Algunas anomalías cromosómicas que pues están asociadas a patologías cardíacas, pues tenemos al síndrome de Down, la trisomía 13 o 15 y la trisomía 18. Otras patologías congénitas, pues son las que ya hemos visto, que pues son la comunicación interauricular o la interventricular, así como la tetralogía de Fallot. En cuanto ya antecedentes de predisposición, pues son los más comunes, como sabemos que pues es la hipertensión arterial, el desarrollo de aterosclerosis, insuficiencia cardíaca, que hay antecedentes de infartos, arritmias o valvulopatías. Y otros importantes pues serían la hipertensión pulmonar, aneurisma aórtico y la insuficiencia valvular periférica. En cuanto a infectocontagiosos, encontré que el que se destaca pues es la endocarditis infecciosa, que pues su etiología principal pues es bacteriana. En este caso es el Staphylococcus aureus, y después le seguirían los hongos. Y esta endocarditis pues afecta principalmente a lo que son las válvulas. Siguiente, por favor, Alba. Bien. Vamos a hablar sobre los antecedentes personales no patológicos. Estos pues vamos a remarcar lo que sería relevante para obtener o desarrollar una enfermedad cardiovascular. Una de ellas es la alimentación. Aquí es importante pues recalcar que si el paciente requiere que realiza menores a 2 comidas principales, pues puede ser un determinante para un desarrollo de la enfermedad cardiovascular, al igual que una alta en grasas saturadas, hipercalóricas, comidas altas en sodio y altas en azúcar. También es importante saber la actividad física que realiza. En este caso, pues lo más relevante sería en la actividad física, el sedentarismo y la obesidad. En la ocupación el paciente puede referir estrés laboral, también un mayor tiempo sentado, que bueno, es igual que el sedentarismo, un trabajo o una ocupación de tiempo completo. Como vemos, el tiempo completo pues no tiene pues tiempo para realizar actividad física, para hacer su comida. Entonces, bueno, eso puede alterar su estado nutricional y también física.
También un periodo o un trabajo sin periodo vocacional, pues también puede afectar en el estado emocional de acuerdo al estrés. También el ciclo de sueño menor a 6 horas puede afectar o puede aportar a una enfermedad cardiovascular. En los antecedentes personales patológicos, pues vamos a tener los quirúrgicos, donde la mayoría de las cardíacas pueden predisponer a estas enfermedades. Y bueno, obviamente también las toxicomanías como es el alcoholismo y el tabaquismo, crónico-degenerativas como son la diabetes mellitus arterial. También los traumáticos, debido a unos impactos directos, desaceleración o fuerzas indirectas, que lo podemos pues ilustrar mejor con la imagen de este lado. Bien, aquí en los factores de riesgo cardiovasculares vamos pues a englobar ya más con lo dicho anteriormente, que es obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, diabetes mellitus tipo 2, los antecedentes familiares y la mala alimentación, como también ya habíamos visto, y obviamente el sedentarismo. Estos pueden ser generar enfermedades principales, por ejemplo la obesidad y la diabetes, que pueden desarrollarse posteriormente pues a enfermedades ya cardiovasculares. Bueno, ahora continuando con la semiología del sistema cardiovascular, pues vamos a abarcar los síntomas y signos más, pues más comunes, que más podemos encontrar en patologías de este sistema. Entonces, como primero vamos a ver al dolor torácico, el cual se caracteriza como una sensación de molestia o disconfort localizada en el tórax. Este dolor, esta molestia puede tener su origen tanto en estructuras torácicas como en estructuras extratorácicas. Pues las que van a estar relacionadas con el sistema cardiovascular van a ser principalmente el miocardio, el pericardio, la aorta y el mediastino. Y entre las principales etiologías podemos encontrar a la isquemia miocárdica, a la disección de la aorta o que también puede ser causado por una pericarditis. Entonces, ¿qué tenemos que investigarle a este síntoma? Tenemos que investigar la localización, a dónde se irradia, el tiempo, si es agudo o crónico, el inicio, la evolución, las características, la intensidad, si tiene factores que desencadenen el dolor o que lo agraven, atenuantes y acompañantes. Lo más importante siempre del dolor. Y bueno, pues en el caso de una angina de pecho, la localización del dolor va a ser retroesternal. También va a afectar al epigastrio, al cuello, y se va a irradiar sobre todo al brazo izquierdo, a los codos, a las muñecas y pues a toda la cara anterior del tórax. Va a tener una duración en promedio de 5 a 10 minutos, va a ser de tipo opresivo o ardoroso y de intensidad moderada. Va a estar desencadenado por esfuerzos, por estrés, por comidas copiosas, por frío, y se va a atenuar con el reposo. Y va a ser raro que esté acompañado de náuseas, sudor o disnea, pero puede estarlo. En el caso de una angina de pecho inestable, la localización, la irradiación y las características de que es opresivo y ardoroso van a ser las mismas. Sin embargo, el tiempo de evolución, el tiempo de duración va a ser mayor a 20 minutos. Va a tener una intensidad severa, puede aparecer incluso estando en el reposo, o sea que el reposo no va a ayudar a atenuar el dolor. Y ocasionalmente puede estar acompañado de náuseas, sudor, vómitos y disnea. ¿La que sigue, por favor? Quizás aquí hay que recalcar, doctora, cuál es la semiología del dolor de tipo anginoso. El dolor de tipo anginoso es un dolor opresivo o ardoroso que se localiza su epicentro en el tórax, en el mediastino medio. El paciente lo describe como una sensación de opresión retroesternal y que tiene una irradiación al cuello, a la mandíbula, a la espalda
más frecuentemente al brazo izquierdo, pero también puede irradiar a ambos brazos. Cuando se irradia al brazo izquierdo, hombro, lo hace a través de la cara interna del brazo. El dolor suele desencadenarse por la actividad física o el estrés emocional. Dura de 5 a 10 minutos, cede con el reposo y es frecuente que se acompañe de descarga neurovegetativa. ¿A qué se refiere? A presencia de náuseas, vómito, agruras, diaforesis, disnea, sensación de muerte inminente y angustia. Entonces, esta es la característica fundamental del dolor de tipo anginoso. O sea, la presencia de náuseas, disnea, sudoración, diaforesis, son síntomas o acompañantes del dolor anginoso frecuentes, ¿sí? No es infrecuente que el paciente con angina tenga estos síntomas. Entonces, esa sería la característica principal del dolor de tipo anginoso. Se diferencia cuando es inestable, en que su presentación suele presentarse también con el estrés emocional o incluso con el reposo, pero su duración es mayor a 10 minutos, puede ir entre 15 y 20 minutos de duración. Las características del dolor son muy similares a la angina de pecho estable. ¿En qué se diferencian? En su duración, básicamente, porque la intensidad puede ser la misma en ambas características, tanto en la estable como en la inestable. Y tenemos también al dolor en el infarto agudo al miocardio, que sería de las mismas características, mayor intensidad, pero su duración supera los 20 minutos, habitualmente mayor a 30 minutos. Y también se puede presentar durante el reposo. Adelante. De acuerdo, gracias, doctor. La que sigue, por favor, Alba. Bueno, como ya lo comentaba el doctor, el dolor en el infarto agudo al miocardio va a ser pues igual y se va a diferenciar porque su duración va a ser mucho mayor. Y además leí que pues, iba a tener una intensidad creciente. En el caso de una pericarditis aguda, que también es una causa frecuente del dolor torácico, este va a estar localizado en la zona retroesternal izquierda, va a irradiar a hombros, cuello y región interescapular. Va a tener una duración de horas a días, va a ser continuo. Sus características es que va a ser punzante u opresivo y pues va a tener una intensidad variable. Se va a acentuar con los movimientos del tronco, con la inspiración profunda, con la tos, con la deglución o con la posición de cúbito. Y se va a atenuar, se va a aliviar al inclinar el tórax hacia adelante o pues al detener la inspiración. Y puede estar acompañado de febrícula, fiebre, disnea o de frote. Una característica que olvidé citar en el dolor de tipo anginoso es que además de que cede con el reposo, también cede con el uso de nitratos. Esta es otra característica importante del dolor de tipo anginoso. Adelante. Gracias, doctor. Sí, se me olvidó poner eso de los nitratos. En el caso del dolor por una disección aórtica, este va a estar localizado en la región anterior del tórax, va a ser retroesternal. Este se va a irradiar hacia el dorso, hacia la región lumbar, incluso hacia el abdomen y hacia los miembros inferiores. Va a ser agudo, va a ser de inicio súbito y pues los pacientes lo van a referir como un dolor desgarrante y muy intenso. No va a haber desencadenantes agravantes ni atenuantes y pues puede estar acompañado de disnea, de síntomas vegetativos, infarto, de un accidente cerebrovascular o de isquemia intestinal. La que sigue, por favor. Otro síntoma común va a ser la disnea, la cual se va a definir como una experiencia subjetiva de dificultad respiratoria. Este puede tener muchas etiologías. Entre los trastornos del corazón que las van a estar causando, las podemos dividir. Entonces, van a estar las causadas por trastornos del corazón izquierdo, como puede ser por una enfermedad arterial coronaria o una miocardiopatía.
los trastornos vasculares pulmonares como una embolia pulmonar, hipertensión arterial pulmonar primaria o por una vasculitis pulmonar. También puede estar causado por enfermedades pericárdicas como pericarditis constrictiva o tamponamiento pericárdico. Lo que le vamos a investigar a la disnea, lo que tenemos que preguntar es la duración. Se va a definir como una disnea aguda cuando tenga una duración de horas a días y va a ser crónica cuando tenga una duración mayor a 3 semanas. Esto va a ser característico de una disnea causada por una insuficiencia, por una insuficiencia cardíaca congestiva. El inicio puede ser súbito o progresivo. El progresivo igual va a ser característico de una insuficiencia cardíaca crónica. También tenemos que buscar cambios posturales, que los voy a mencionar más adelante en los tipos de disnea. La periodicidad, si es pues más, bueno, si se presenta de día o de noche, y los acompañantes, que el más común es que esté acompañado de dolor torácico y pues sobre todo en infarto al miocardio. La que sigue, por favor. Bueno, como les decía, puede haber diferentes tipos de disnea de acuerdo a la posición. Primero vamos a empezar con la disnea de esfuerzo, que se define como aquella que es provocada por el esfuerzo físico y se alivia o desaparece con el reposo. Esta podemos clasificarla de acuerdo a las actividades que desencadenan la disnea. Entonces, pues hay diferentes grados y pues, va desde que se presenta cuando el paciente realiza un ejercicio intenso hasta cuando la disnea se presenta al hacer actividades tan sencillas como salirse de la casa o vestirse. En cuanto a las disneas que se presentan con cambios posturales, tenemos a la disnea de cúbito, que también se llama ortopnea, y esta pues va a ser la que aparece al acostarse por el aumento del retorno venoso. Esta se va a presentar en enfermedades como en una insuficiencia cardíaca izquierda, en EPOC, o también puede estar causada por trastornos neuromusculares como una debilidad diafragmática. También tenemos la trepopnea, que esta va a ser una disnea de cúbito lateral, solamente de un lado, puede ser derecho o izquierdo, y pues puede estar causada por la enfermedad de un pulmón y por la insuficiencia cardíaca crónica congestiva. Y bueno, pues estos pacientes van a preferir el lateral derecho. En el caso de que sea causado por un pulmón, pues van a preferir estar de cúbito lateral del lado contrario al pulmón que está afectado. En el caso de la tropopnea, esta va a ser una disnea de cúbito lateral izquierdo, y esta pues puede ser por un derrame pleural contralateral al lado en el que aparece la disnea, por una insuficiencia cardíaca izquierda con un ventrículo derecho deficiente. También podemos encontrar platipnea, que pues va a ser la disnea que va a aparecer en una posición erecta. En el caso de la periodicidad, pues tenemos a la disnea paroxística nocturna, que se va a definir como episodios agudos de disnea grave que se van a expresar como tos o sibilancias, y pues suelen ocurrir por la noche, especialmente de 1 a 3 horas después de acostarse. También podemos encontrar disneas periódicas o ciclopneas, como, bueno, creo que ya lo hemos mencionado antes, como la respiración de Chayenne-Stokes. Esta va a estar presente en casos de insuficiencia cardíaca, de uremia, coma, por acción de sedantes o por una hipoxia cerebral. También está la respiración de Kussmaul, que puede estar presente por una acidosis diabética,
coma o encefalopatías y la respiración de Biot, que puede ser por por hipertensión intracraneal o meningitis. La que sigue, por favor. Quizás agregar, doctora, aquí en el caso de la ortopnea es igual la sensación de falta de aire con el decúbito dorsal, pero que se alivia al sentarse el paciente y principalmente con los pies colgando de la cama. Esto sería la ortopnea. Y en el caso de la disnea paroxística nocturna, el paciente se acuesta sin disnea, pero en un lapso de 2 a 3 horas se despierta con esa sensación de falta de aire y puede ir acompañado de tos o de sibilancias. La causa de esta disnea, pues ese es el cúmulo de secreciones en las porciones basales de los pulmones. O sea, se congestionan los pulmones y principalmente a nivel basal. Cuando el paciente se pone de pie o se sienta, experimenta un poco de alivio. ¿Ok? Sí. Y nos faltaría también la vendopnea, que sería la sensación de falta de aire al anudarse las agujetas. Vendopnea. Sí. También había leído de esa. Bueno, sobre todo al echar el tórax hacia adelante, ¿no? Así es. Y Adelante. ponerla. Gracias, doctor. ¿La que sigue, Alba, por favor? Otro síntoma común van a ser las palpitaciones, las cuales encontré que se definen como la conciencia desagradable de la actividad cardíaca y pues se van a percibir los latidos como más fuertes y o más rápidos. Entre las causas entre las causas que pueden ocasionar las palpitaciones, pues van a ser cambios en el ritmo cardíaco, como pueden ser en una taquicardia sinusal o paroxística, en extrasístoles cardíacas, en una fibrilación auricular o en bradicardias severas. También pueden ser causadas por aumento del volumen sistólico, como en estados hiperdinámicos, como en fiebre, anemia y en insuficiencias valvulares o latidos post-extrasistólicos. Y sobre todo, pues, lo que va a causar las palpitaciones va a ser el incremento en el movimiento del corazón. Lo que tenemos que investigar de esas palpitaciones es si son rápidas o lentas, si son únicas o si es una secuencia de latidos, si son regulares o irregulares, el modo de comienzo y finalización, los desencadenantes y acompañantes. La que sigue, Alba, por favor. En el caso de que la causa de las palpitaciones sean extrasístoles, pues esto lo vamos a encontrar como latidos aislados, es decir, va a ser un latido, luego pues, no va a sentir nada el paciente y luego lo puede sentir otra vez. Y pues va a ser causado por una pausa extrasistólica que se va a sentir como si se detuviera el corazón. En las bradicardias severas, las palpitaciones van a ser lentas, regulares, van a tener un comienzo y una terminación abrupta y pueden asociarse a otros síntomas de hipoflujo cerebral como síncope o convulsiones. En el caso de taquicardia paroxística, las palpitaciones van a ser rápidas, regulares, van a tener un comienzo y terminación abrupta y pueden estar acompañados de síncope, mareos, dolor precordial o disnea. También podemos encontrar palpitaciones por taquicardia sinusal. En este caso, estas van a ser rápidas, regulares, van a tener un comienzo y terminación gradual. Este va a ser gradual, a diferencia de la paroxística. Y pues va a estar asociado a estados emocionales, a esfuerzo físico, a ingesta de café, tabaco o drogas y pues raramente se acompañan de otros síntomas. Por último, encontré la fibrilación auricular, en el cual las palpitaciones van a ser rápidas, irregulares, van a tener un comienzo y terminación abruptas y van a ser de forma paroxística. La que sigue, Alba. Otro pues síntoma o signo
que podemos encontrar es el edema. Este pues se va a definir como la acumulación en exceso del líquido en el espacio intersticial. Entonces, bueno, pues en la fisiopatología vamos a tener que el líquido intravascular va a pasar al espacio intersticial y esto puede ser por una alteración en la regulación de la distribución de agua y electrolitos, o sea, por alteraciones de las fuerzas de Starling. Entonces, pues lo que se va a relacionar sobre todo con el sistema cardiovascular va a ser el aumento de la presión hidrostática. Esto va a ser en causas en enfermedades como insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva, por compresión u obstrucción venosa. Y pues puede ser también por otras alteraciones como la disminución de la presión oncótica, como en la hipoalbuminemia, en la alteración de la permeabilidad capilar por retención de agua o sodio y también por un mal drenaje linfático. La semiología, lo que tenemos que investigar del edema es si es localizado o generalizado, si fue de inicio rápido o gradual, la evolución con el tiempo o con el reposo, también con cambios de postura. La temperatura, si es frío o caliente, la sensibilidad, si es doloroso o indoloro, el color de la piel, que puede ser rojo, pálido o cianótico, la consistencia puede ser duro o blando, los desencadenantes, agravantes, atenuantes y acompañantes. Entonces vamos a ver los tipos de edema. Bueno, en el examen físico, pues lo que podemos encontrar a la inspección es hinchazón o aumento de tamaño, de diámetro de las extremidades, desaparición de las depresiones anatómicas y tumefacción. Y en la palpación, pues el signo de Godet. Entonces, en el edema cardíaco, vamos a tener que sus características es que va a ser generalizado, va a ser bilateral, y gravitacional, o sea que se va a alterar pues con la elevación o con la elevación de los miembros inferiores. Va a ser progresivo, va a ser ascendente, o sea va a iniciar en los miembros inferiores y va a ir ascendiendo, y va a ser frío, indoloro, con tinte cianótico y va a ser duro. También tenemos el edema en esclavina, que va a ser por la presión de la vena subclavia. Y bueno, este va a ser localizado en cara, cuello y miembros superiores. Va a ser cianótico, blando, frío y no va a ser doloroso. También podemos encontrar edema por trombosis venosas. Este va a ser localizado, va a ser en una de las extremidades inferiores. Va a ser frío, cianótico y este sí va a ser doloroso. Y en el caso de varices va a haber un edema maleolar, va a ser posicional y va a ser indoloro. También podemos pues, diferenciarlos con otros tipos de edema. Tenemos al edema renal. Este va a ser generalizado, sobre todo va a afectar a tejidos laxos, como párpados y genitales. Va a ser blando, indoloro, blanco o pálido, de predominio matutino y no se va a reducir con el reposo nocturno. El edema inflamatorio va a ser localizado, rojo. Ay, disculpen, ¿se escucha ruido? ¿Cuándo? Un poco. Solo un poco. Ay, a ver, permítanme, por favor. No te preocupes, puedes continuar. El inflamatorio va a ser localizado, rojo, va a ser caliente, doloroso y pues va a ser independientemente de la posición, ya sea en elevación o en declive. El edema hepático va a estar generalmente acompañado de ascitis, pues es la inflamación del abdomen. Va a estar localizado en miembros inferiores, genitales, la mitad inferior del abdomen y pues va a ser indoloro. También podemos encontrar edema angioneurótico, el cual va a ser rosado, indoloro, caliente. A veces puede tener sensación de tensión o puede ocasionar prurito.
Y bueno, en el caso de que sea localizado en labios y párpados, pues se va a llamar edema de Quincke. Y es menos frecuente, va a ser que se localice en manos, genitales y en la glotis. El edema por linfedema va a estar localizado, va a tener una consistencia aumentada. Aquí la piel va a estar engrosada y va a tener una textura como de cáscara de naranja. Y pues la característica también es que va a ser duro. Y por último, el edema carencial va a ser generalizado, afectando preferentemente a los miembros inferiores y va a ser blando y blanco. Otro síntoma que podemos pues investigar va a ser el síncope. Este va a ser la pérdida súbita y transitoria de la conciencia y del tono postural con recuperación espontánea. En la fisiopatología vamos a tener que va a ser causada por una reducción crítica del flujo sanguíneo al sistema activador reticular del tronco cerebral. Entre la etiología, pues vamos a tener vasculares y cardíacos. Los vasculares pueden ser por reflejos, por hipotensión ortostática o por robo de la subclavia. Y los cardíacos pueden ser por estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, arritmias o tromboembolismo pulmonar agudo. Del síncope lo que tenemos que investigar es si fue un episodio único o si han sido múltiples episodios, la duración, los desencadenantes y los síntomas asociados. La que sigue, por favor. En el caso del síncope por arritmias, que pues un claro ejemplo sería por el bloqueo auriculoventricular completo, pues en ocasiones se va a acompañar de convulsiones y de la relajación de esfínteres. El síncope vasovagal, o también llamado lipotimia, que encontré que es pues, de los más comunes, va a tener un prodromo caracterizado por náuseas, palidez, visión borrosa y sudoración. Y bueno, casi nunca va a llegar a la pérdida de conciencia, entonces se va a denominar presíncope. Y bueno, puede estar desencadenado por estar en una posición prolongada de pie, por dolor, estrés o por una exposición al calor prolongado. Y por último encontré el síncope por hipotensión ortostática, el cual pues va a estar causado por hipovolemia, drogas hipotensoras, neuropatías periféricas o por fallas autonómicas. La que sigue, por favor. Ok, y ya para continuar en cuanto a la exploración física, siguiente, Alba, por fin. Vamos a empezar con lo que es la inspección, ya que pues como sabemos esta nos va a dar, es de gran importancia, ya que pues con solo ver al paciente podemos darnos cuenta de muchas cosas. En el caso de la actitud, sabemos que pues es la posición que pues adopta el paciente, y en el caso de que si tiene una disnea de origen cardíaco, pues encontré que pues esta se puede atenuar a la sedestación. O en el caso del infarto, pues hay una actitud ansiosa, así como pues una fase ansiosa. Y también encontré que pues podemos encontrar el signo del Levine, que pues consiste más que nada pues en un masajeo en el área precordial, o que el paciente describa pues su dolor llevándose el puño al pecho y como que pues cerrando el puño más que nada, ¿no? Y pues es una forma en la que tiene el paciente de describir el dolor. También es importante pues ver la coloración de la piel, ya que pues nos puede hablar tanto en el caso de la palidez, nos puede hablar de patologías como pues una valvulopatía aórtica o una insuficiencia mitral, ya que pues aquí vamos a encontrar que la palidez se da más que nada por la vasoconstricción cutánea. A diferencia de la cianosis, que pues eso es más que nada pues un signo en cardiopatías, por ejemplo, donde pues hay un cortocircuito. Y encontré que pues en el caso de que pues sean por cortocircuito, la cianosis es más generalizada, a diferencia de una cianosis periférica.
que esta pues se da más que nada por una deficiencia, no, más que nada una disminución en el flujo sanguíneo. Y pues una patología como característica podría ser la insuficiencia cardíaca. Los miembros, pues como ya comentó mi compañera, pues es más que nada el edema, y pues una característica más a agregar es de que pues el edema de origen cardíaco, cardiogénico, pues es de predominio vespertino. Y pues también es simétrico, y ese también es importante ya que es un signo pues específico a la insuficiencia cardíaca. En el cuello podemos encontrar lo que es la presencia de la ingurgitación yugular. Esto es una distensión de la vena yugular y puede ser un signo de una dificultad en el retorno venoso o que haya una congestión intravascular. Encontré que es más que nada por la elevación de la presión de la aurícula, y para su exploración es necesario poner al paciente en decúbito supino a unos 45 grados de inclinación. Y es importante que pues rote el cuello al lado opuesto a donde lo vamos a examinar. Y pues para que así podamos apreciar si hay pues la ingurgitación o no. Y encontré que pues esta la vamos a clasificar de acuerdo pues al grado. En caso del primer grado, tenemos de que la línea que pueden observar ahí de color azul, pues podría representar lo que es el esternocleidomastoideo. Y más que nada se va a basar en si lo rebasa o no, por así decirlo. En el caso del grado 1, pues no llega como que a atravesar como tal al músculo, y solamente pues también lo describen como 2 centímetros de extensión únicamente. Acá, en el caso del del grado 2, perdón, pues sí sobrepasa al esternocleidomastoideo, y pues el grado 3 es cuando se extiende hasta la base del maxilar inferior. Siguiente, por favor, Alba. En cuanto a la palpación, Doctora, sí. sí, regresas a la anterior, por favor. Bueno, agregando a lo que ya citaron las doctoras, algo importante es que muchas de las patologías cardíacas nos pueden llevar a estados de choque cardiogénico o de congestión pulmonar. Entonces, la inspección del paciente a su llegada a urgencias es muy importante porque nos puede orientar hacia el estado de perfusión que tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente que llega disneico, angustiado, con fases de angustia, con síntomas de dolor intenso y que habitualmente no quiere acostarse porque la sensación de al acostarse le provoca mayor disnea, nos habla de un estado de congestión pulmonar. Es un paciente que nos está pidiendo a gritos que lo ayudemos. A diferencia de un paciente que tiene choque cardiogénico, que tiene hipoperfusión, la hipoperfusión se puede manifestar a nivel cerebral, a nivel renal, y va a ser un paciente que va a estar postrado, va a tener alteraciones del estado de alerta, puede estar con somnolencia o con coma, va a tener palidez generalizada, a diferencia de la rubicundez que se presenta en la congestión pulmonar, y puede acompañarse de síntomas de hipotensión asociadas al bajo gasto cardíaco. Entonces, hay varios esquemas que nos indican si el paciente tiene congestión o si el paciente tiene choque cardiogénico, o los casos más graves que tienen tanto choque como congestión pulmonar. Entonces, hay un cuadro en la falla cardíaca muy bonito que nos pone 4 cuadrantes en donde nos dice si el paciente está húmedo, seco, frío, caliente, para que podamos clasificarlo en estos tipos de congestión o de choque cardiogénico. Pero bueno, no viene al caso de la plática, es únicamente para que traten de asociar al paciente cuando llega a la sala de urgencias en qué tipo de alteración hemodinámica tiene a su llegada a urgencias. Adelante. Ok, muchas gracias, doctor. En cuanto a la palpación, va a ser más que nada en la región precordial, ya que pues ahí podemos encontrar el choque de punta o el frémito, que en el caso del choque de punta, pues es el levantamiento que va a experimentar esta región,
debido al empuje que va a dar el ápex del corazón hacia el pecho. Y en sí esto sucede más durante la sístole. Y en sí el choque de punta sí es normal que lo encontremos, pero solamente en la localización que les comento aquí. En el caso del adulto, pues lo normal es encontrarlo en el quinto espacio intercostal, en el niño en el cuarto y en el anciano en el sexto. Y pues a lo que es a la palpación de esta región, lo que vamos a buscar es pues la localización del choque de punta y si hay modificaciones en él, si encontramos vibraciones valvulares o frémito o un ritmo de galope. Y lo que le vamos a estudiar en este caso pues va a ser la magnitud, amplitud y duración. En cuanto a la técnica, es más que nada, se refiere a que pues es necesario ponerlo en diversas posiciones, ya que pues dependiendo de estas puede que el choque se sienta o no. El principal va a ser la de cúbito supino y es necesario pues que colocar toda la palma en el área precordial. También encontré que pues en sí el usar la yema de los dedos va a ser mejor para delimitar la localización del choque, a diferencia de que la palma pues es más sensible a la vibración. Entonces pues la palma nos va a servir más en el caso de que busquemos frémitos. Y pues en el caso de la palpación como tal, pues es colocarlo en decúbito supino primero y pues colocar la palma en el espacio que les comenté, dependiendo pues del paciente de la edad que sea. Y también es importante de que con la palma podamos abarcar desde la región miocárdica hacia la región cifoidea, pues para más que nada detectar si hay alguna modificación en cuanto si se desplaza o no. Y otra posición en la que lo podemos evaluar es en decúbito lateral izquierdo o también denominada posición de Pachan, en la que pues encontré que en esta posición es normal que pues deje de percibirse un poco. También es importante mencionar que pues va a haber personas en las que pues sí lo podamos sentir más fácil a otras. Por ejemplo, va a ser más sensible pues en personas que sean delgadas y en hombres, a diferencia de pues de la mujer que pues tenemos la mama que pues podría dificultar la palpación en esta área. Siguiente, porfa, Alba. Ahora sí, las variaciones que encontramos en el choque de punta. En cuanto a su aumento de intensidad, tenemos tanto causas fisiológicas como patológicas. En el caso de las fisiológicas, pues es de que el paciente haya tenido algún esfuerzo o emoción fuerte pues antes de la exploración, así como en el embarazo. En cuanto a las patológicas, pues es más que nada en una hipertrofia ventricular izquierda. Ahorita les voy a mostrar una gráfica que encontré que pues lo ejemplifica mejor. En cuanto a su aumento en duración, es más que nada pues en patologías como la estenosis aórtica, coartación aórtica o hipertensión arterial, y esta se va a dar más que nada porque hay un obstáculo en cuanto a la eyección ventricular y esto va a prolongar pues el tiempo. A diferencia de pues en cuando se disminuye, pues lo encontramos más en choques cardiogénicos o en taquiarritmias. También encontré que si detectamos o palpamos un choque que sea breve pero intenso y amplio, pues puede ser un signo de insuficiencia mitral. Y en cuanto a desplazamiento, si encontramos de que, como les mencioné, o sea, es normal que encontremos este choque de punta pues en el área pues específica, pero si lo encontramos desplazado, pues puede dar pauta pues a que pensemos en alguna otra patología. En el caso de que este tienda a desplazarse hacia el esternón, sí, hacia la línea media, y también pues hacia arriba podemos encontrar tanto patologías extracárdicas como intracárdicas. En el caso de las extracárdicas, pues encontré que pues pueden ser parálisis diafragmáticas o hernias hiatales, y a las intracárdicas pues que sea por una dextrocardia o un situs inversus. Pero si encontramos que el choque de punta lo encontramos más hacia abajo y hacia la izquierda, pues se debe más que nada a una hipertrofia ventricular izquierda. Siguiente, por Alba. Ok, entonces, como les comentaba,
esta es la tabla la gráfica, perdón, que les había comentado. Entonces, lo normal es que palpemos este choque en la sístole. Y por ejemplo, en el caso de si hay una hipertrofia ventricular, pueden observar en la imagen D que hay un aumento tanto de intensidad como de duración. Y pues lo podemos llegar a sentir incluso casi llegando a la diástole. A diferencia de que pues aquí pueden ver la diferencia entre un choque de punta aumentado de intensidad en cuanto a fisiológico patológico. En el patológico, en el fisiológico, perdón, que es la B, pues es en el caso de ejercicio, emociones o embarazo, pues no está tan aumentado como en el patológico, que pues se debe más que nada a insuficiencias mitrales o alguna comunicación interventricular. Siguiente, por favor. Bueno, una variación que también podemos encontrar a la palpación de la región precordial es el frémito. El frémito lo podemos definir como la vibración palpable que va a estar asociada más que nada a soplos intensos y graves. Y dependiendo de la localización y de su, ¿cómo se dice? Y su sentido de propagación, perdón, nos puede orientar a diferentes patologías. Igual su técnica pues es la misma, más que nada se basa pues en la palpación con la palma, porque les había mencionado que pues es más sensible a vibraciones en el área del precordio. También es importante que exploremos el cuello, más que nada en el área de las carótidas, porque ahorita pues en algunos frémitos que les voy a mencionar, pues su sentido de propagación es hacia esta área. Y pues en sí tenemos de que estos frémitos pueden ser tanto sistólicos o diastólicos. En el caso de los sistólicos, como pueden observar en la imagen, en el número 1, lo podemos asociar con el segundo espacio intercostal izquierdo. Si llegamos a encontrar un frémito en esta área, pues nos podría hablar de una estenosis pulmonar o de un conducto arterioso persistente. A diferencia, en su caso, su propagación, pues como pueden ver, es ascendente. Y pues en el número 2, que pues es en el segundo espacio intercostal, pero del lado derecho, nos hablaría de una estenosis aórtica valvular. E igual su propagación pues es ascendente. Y como pueden ver, pues es más que nada hacia las carótidas. Entonces, por eso también es importante que palpemos esta área en busca de frémito. En el caso del número 3, que es el del centro, que es a nivel pues del esternón, su propagación pues como pueden ver es como generalizada y nos podría orientar a una comunicación interventricular o una insuficiencia tricuspidia. En el caso de que lo encontremos el frémito en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo, nos hablaría de una estenosis pulmonar infundibular que podría estar asociada a una tetralogía de Fallot o una estenosis subaórtica. Y en el caso del número 5, que es lo podríamos encontrar en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medioclavicular, nos podría hablar de una insuficiencia mitral y su propagación pues es hacia sus lados. A diferencia de los frémitos diastólicos, pues encontramos de que el número 1 lo podemos encontrar entre el cuarto y el quinto espacio intercostal y podría hablarnos sobre una estenosis mitral. En el segundo, que pues está a nivel de la línea paraesternal izquierda, en el cuarto espacio intercostal, perdón, nos podría hablar sobre una insuficiencia aórtica. Y esto encontré que pues se podría deber a una rotura de un aneurisma o una fístula coronaria coronaria al ventrículo izquierdo. Y pues su propagación es hacia abajo. En el caso del número 3, que es a nivel de la línea paraesternal derecha en el segundo espacio intercostal, nos podría hablar sobre una disección aórtica o una insuficiencia aórtica hipertensiva. Y pues por último, en el número 4, que es en la región sifoidea, pues nos podría hablar de una estenosis tricuspidia.
Siguiente, Alba, por fin. Ok. También en la palpación es importante pues verificar los pulsos periféricos. Si recuerdan, pues es importante evaluarlos en el sentido cefalocaudal. A ver, ¿quién me puede recordar si en sentido cefalocaudal cómo los evaluaríamos? Pues como ahí dice la imagen, comenzamos con los carotídeos, seguimos con el subclavio, con el axilar, el aórtico, el braquial, el femoral, el popliteo, y el tibial y el pedio. Sí, pero en este caso pues faltarían el radial y el cubital, que pues es como los más fáciles a los que podemos encontrar. Y pues a la siguiente, por fin, Alba, es importante que a los pulsos los estudiemos, tanto la frecuencia como intensidad, su ritmo y amplitud. En el caso de la frecuencia, pues sabemos que lo normal, en el caso de un adulto, es de que sea entre 60 y 100 pulsos por minuto, a diferencia de un niño que pues son de 80 a 120. Y pues como sabemos que cuando están disminuidos se le va a llamar bradisfigmia, y cuando estén aumentados pues puede ser taquisfigmia. En el caso de la taquisfigmia, sabemos de que las causas pueden deberse, bueno, no sé si alcancen bien, perdón, ver en la tablita, pero pues algunas infusiones, como puede ser el té, el chocolate y el café, pues nos pueden dar taquisfigmia, así como pues el cigarro. Algunos fármacos encontré que son más que nada los adrenérgicos, no, perdón, los beta bloqueadores. Y también otros otros podemos encontrar pues son los deportistas, más que nada por su condición. Y la fiebre. Encontré que en sí la fiebre se estima que puede aumentar hasta 10 latidos por minuto por cada grado de temperatura que supere los 37 grados, así como el hipertiroidismo. A diferencia de la bradisfigmia, pues es más que nada por vagotonías e hipertiroidismo. También encontré que pueden darse fármacos como los beta bloqueadores o pues por un síndrome de hipertensión endocraniana. En cuanto a su amplitud, tenemos de que esta va a depender mucho de la presión de pulso y podemos registrarla pues en una escala de 0 a 4 y pues podemos encontrar que esté o aumentado o disminuido. En cuanto a si está aumentado, este se va a describir como un pulso saltón, o también se le denomina Magnus, en el que pues las ondas son muy grandes y pues esto nos podría dar como que un signo de insuficiencia valvular aórtica. A diferencia de la disminuida, que también encontré que se le denomina parvus, podría deberse más que nada a una presión sistólica baja. Y pues encontré que pues una combinación de parvus que esté disminuida y tardus, que pues es que la amplitud esté disminuida, podría hablarnos sobre pues estenosis aórtica grave. Y pues aquí les puse una tabla que pues nos habla pues sobre diferencias en cuanto a su amplitud y magnitud. No se alcanza a ver muy bien, pero se las paso. Está en el argente y pues aquí nos vienen pues diferentes patologías. En el caso de que cuando está aumentado, podría hablarnos sobre una insuficiencia aórtica, hipertiroidismo o esclerosis vascular aórtica. Y cuando solamente pues es un pulso amplio, pues también podría referirse pues a fístulas atrioventriculares. Y en sí encontré que estas características son más fáciles de medir, en este caso pues en los pulsos carotídeos, ya que pues son los más cercanos que tenemos
hacia el corazón. Y otra característica pues que tenemos es el ritmo, que lo encontramos que son regulares aquellos que el intervalo de tiempo que encontremos entre las ondas sean iguales entre sí, o que este sea irregular, que pues este intervalo sea variable. Y pues esta irregularidad puede deberse a diversas causas, como pueden ser una fibrilación auricular o algunas arritmias, hipertensión y también la estenosis o una insuficiencia mitral. También encontré que lo podemos encontrar disminuido, bueno, en este caso irregular, en el hipotiroidismo o en el infarto. Siguiente perfil, Alba. Ok. En cuanto a la percusión, tenemos de que sabemos que el sonido, pues, característico del corazón es mate, pero eso solamente lo vamos a encontrar en una zona específica, que también se le llama zona triangular, que es la que se aprecia ahí en la imagen, que la encontramos entre el cuarto y el quinto espacio intercostal del lado izquierdo y sobre la línea paraesternal. Va a abarcar desde la línea paraesternal, perdón, hasta la medioclavicular. En caso de que encontremos matidez más allá de esta zona, nos podría hablar sobre un derrame pericárdico. Es por eso que en la técnica se recomienda pues cubrir como que toda el área para saber o delimitar esta matidez. Y encontré que se inicia del lado derecho, esto para delimitar el borde derecho del corazón. Y pues se va a iniciar, como pueden apreciar en la flecha, del tercer espacio intercostal, desde la línea axilar anterior, y vamos a avanzar transversalmente hacia el esternón, e igual pues hasta hacia el quinto espacio intercostal, del lado izquierdo, de esta forma para que en esta transición, pues encontremos la matidez en esta región específica. Siguiente, por favor, Alma. En esta imagen, como pueden ver, si encontramos matidez más allá de esta zona, encontré que se le denomina signo de Hendry, que pues es más que nada pues la matidez fuera del choque apexiano. Y es muy característico en el derrame pericárdico. Y también encontré que pues matidez a nivel de esternón podría también darnos un indicio de lo que podría ser un agrandamiento del ventrículo derecho. Sí, siguiente, por favor. Bien, ya por último vamos a ver la auscultación, donde voy a explicar brevemente por los focos cardíacos y los ruidos. Bien, tenemos aquí lo que es el foco aórtico, que bueno, como hemos visto, pues está en el segundo espacio intercostal derecho. El foco pulmonar, que está en el espacio intercostal, en el segundo espacio intercostal izquierdo, y este va a ser el sitio para auscultar el soplo diastólico de insuficiencia aórtica. También tenemos el foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medioclavicular, y donde habitualmente va a ser un sitio para identificar el galope S3 y S4, también ruidos y soplos de la válvula mitral, y también soplos aórticos eyectivos. Y por último, el foco tricúspide va a estar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, y va a estar, bueno, habitualmente va a ser la ubicación habitual para la evaluación del primer ruido, también del clic sistólico, de ritmos galope S4 y S3, y también de ruidos y soplos de la válvula tricúspide y pulmonar. Bien, los ruidos cardíacos podemos identificar el aumento Te de... faltó, perdón, doctora, te faltó citar el quinto foco de auscultación, que es el accesorio aórtico, sí, cierto. ¿sí? Que es el foco accesorio de ERP. Está en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal, del lado izquierdo. Es verdad, doctor. Una ¿Sí? disculpa. Bien. En los ruidos cardíacos
podemos identificar un aumento de intensidad o una disminución. Tanto en el primer ruido como en el segundo, va a haber en el aumento de intensidad, puede ser tanto permanente, que puede ser derivado a una estenosis mitral, o periódico, debido a un bloqueo auriculoventricular completo o una fibrilación auricular. En el segundo ruido, puede este aumento de intensidad por componente aórtico, o ya sea por una hipertensión arterial, o por un componente pulmonar, que es una hipertensión pulmonar. También una disminución de intensidad del primer ruido puede ser debido a una alteración valvular o miocárdica, ya sea por una insuficiencia mitral, infarto o una miocarditis, o por una mala transmisión del sonido, que también puede ser ocasionado por una pericarditis, ya sea con derrame, un efisema o por la obesidad. En el segundo ruido, la disminución de intensidad puede ser está alterado, tanto sea un componente aórtico, es decir, estenosis e insuficiencia aórtica graves, o ya sea pulmonar, que puede ser por una estenosis de También puede ser por la alteración de estos dos componentes, es decir, la aórtico o pulmonar, debido a una miocarditis o un infarto. O también por igual una mala transmisión del sonido, ya sea por una pericarditis con derrame, efisema o una obesidad. Y bien, ruidos agregados puede ser como el cric aórtico y pulmonar. Estos se van a describir como una vibración chasqueante que es breve y de alta frecuencia. Tiene un sonido a un timbre metálico. Estas van a ser producidas por las vibraciones de la pared aórtica, ya sea también de las valvas y del anillo sigmoideo, que pueden tener un cierto grado de fibrosis. Las causas más comunes del cric aórtico puede ser una estenosis aórtica valvular intensa y no calcificada, o una aorta bicúspide, o una hipertensión arterial grave. Este cric aórtico lo vamos a escuchar mejor pues en el foco mitral. Por otro lado, que es el cric pulmonar, que tiene las mismas características que el cric aórtico, pero pues va a variar. Por ejemplo, en el foco pulmonar va a ser la ubicación para escucharlo mejor, va a tener un aumento de la intensidad y se va a retrasar durante la inspiración. También se va a presentar este cric pulmonar debido a la estenosis pulmonar valvular leve o moderada, hipertensión pulmonar, ya sea por una comunicación intraventricular o por una dilatación idiopática de la arteria pulmonar. Bien, también vamos a ver lo que son los chasquidos, que son de dos tipos de apertura, ya sea mitral o tricuspidia. El chasquido de apertura mitral se va a describir como la vibración chasqueante, que es breve de alta frecuencia, y se le percibe mejor en el decúbito lateral izquierdo, en el foco mitral, que ahorita pues vamos a ver que es la maniobra de Pachón, y se va a auscultar mejor en el foco pulmonar. El chasquido de apertura tricuspidia es mucho pues más raro que la mitral, y se da por una estenosis tricuspidia orgánica. Y eso tiene la característica de que está aumentada en su intensidad y se acerca más al segundo ruido durante la inspiración. También se puede pues auscultar mejor en su foco, que es el tricuspidio. Bien. Ahora los soplos. Los soplos se van a dividir en dos. Y en estas dos categorías se van a dividir en otros dos. Pero bueno, vamos primero a describir sobre los soplos sistólicos eyectivos, ¿no? Estos soplos pues van a dejar intervalos libres, tanto en el comienzo del primer ruido cardíaco, y van a dejar otro intervalo entre su final y el segundo ruido. Estos soplos sistólicos se van a originar de acuerdo a qué lado están, ya sea del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Como aquí vemos los soplos sistólicos eyectivos en el ventrículo derecho, se pueden originar por una estenosis pulmonar o una comunicación intraauricular. Y ahora los soplos sistólicos regurgitantes, estos van a ocupar toda la sístole y empiezan desde el primer ruido y van a terminar con el segundo ruido. Y aquí, como vemos, se pueden deber a una insuficiencia tricuspidia.
Bueno, aquí también se me saltó también mencionarles sobre los soplos del ventrículo izquierdo. Los eyectivos se puede deber a una estenosis aórtica y los regurgitantes por una insuficiencia mitral y comunicación interventricular. Ahora, para continuar, los soplos diastólicos. Los soplos diastólicos igual se van a dividir en dos, que son los regurgitantes, y esos comienzan inmediatamente después de que se cierra la válvula que los origina, ya sea aórtica o pulmonar. Son agudos y se van a percibir mejor en el área precordial con el paciente en la posición de Osulair, que es como que vemos aquí en la imagen. Y este soplo diastólico regurgitante en el ventrículo derecho ya puede ser debido a una insuficiencia pulmonar, y en el ventrículo izquierdo puede ser debido a una insuficiencia aórtica. Y ahora los soplos diastólicos de llenado se van a originar en las válvulas auriculoventriculares y comienzan solo después de un cierto tiempo del segundo ruido. También son mesodiastólicos, son graves, retumbantes, en descenso, y los precede un ruido chasqueante. Y y el origen tanto del ventrículo derecho va a ser por una estenosis tricuspidia, y en el ventrículo izquierdo va a ser por una estenosis mitral. Aquí, como vemos en la tabla, nos menciona que los soplos del ventrículo derecho es con la maniobra de Rivero-Carballo positiva, y de los izquierdos, maniobra de Rivero-Carballo negativa. La maniobra de Rivero-Carballo es una expiración. Bueno, es más como el volumen del soplo. Por ejemplo, en el corazón derecho, durante la expiración van a hacer su volumen va a disminuir, el volumen de los soplos va a disminuir, mientras que en el corazón izquierdo, en la expiración, va a aumentar su volumen de estos soplos. Y bueno, ya por último, las maniobras de auscultación, podemos ver la maniobra de Harvey y de Pachón. Estos aumentan el ruido de las válvulas semilunares, y aquí la diferencia es de que la maniobra de Harvey, como vemos, es con el pecho inclinado hacia adelante, y nosotros vamos a ubicar el estetoscopio en el foco pulmonar. Y en la maniobra de Pachón, como nos mencionó antes mi compañera Caterina en la palpación, pero bueno, aquí la diferencia es en la auscultación, es que igual el paciente va a estar en decúbito lateral izquierdo, y nosotros vamos a ubicarnos en el foco mitral. También encontré la maniobra de Valsalva, que esto va a permitir identificar los soplos, y más bien el origen de los soplos, que sea tanto derecho e izquierdo. Y bueno, como sabemos, es como una expiración, como si estuvieras pujando, se hace una inspiración profunda, y se hace posteriormente una expiración como contenida, como si estuvieras pujando, y esto se debe porque en la fase de inspiración forzada va a aumentar el retorno venoso a las cavidades del corazón derecho. Y lo que, bueno, había leído más o menos es de que esto hace que aumente el segundo ruido, que pareciera como si fuera el único ruido que existiera. Mientras que en la fase de presión, pues aumenta la presión torácica y va a disminuir el retorno venoso. Y bueno, eso sería todo. Ok. Además, en la auscultación y las características de los soplos es importante identificar lo siguiente. Es muy importante localizar el epicentro del soplo. Si ustedes colocan su estetoscopio en el foco aórtico y auscultan un soplo eyectivo, un soplo mesosistólico, es muy importante porque en ese lugar vamos a auscultar a la válvula aórtica. Entonces, si es un soplo mesosistólico, sustituye al primer ruido y nos indica una estenosis aórtica. De igual forma, si lo colocamos el estetoscopio en el ápex del corazón, en el quinto espacio intercostal, la línea medio clavicular donde está el foco mitral, y auscultamos un soplo holosistólico, esto es durante toda la sístole,
nos va a indicar una insuficiencia mitral. Entonces, es muy importante localizar el epicentro, donde se ausculta con mayor intensidad el soplo. Y en segundo lugar, el grado de intensidad. Hay varias clasificaciones. Se suele auscultar y dar un grado de intensidad del 1 al 6. Entonces, el grado 1 se dice que apenas es perceptible y solamente lo logran auscultar en un área donde haya absoluto silencio y colocando el estetoscopio con firmeza sobre el tórax. El grado 2 tiene un poco de más intensidad. Se coloca el diafragma del estetoscopio haciendo una presión suave sobre el tórax. El grado 3 es más audible todavía y lo puede auscultar cualquier médico que no tenga tanta experiencia en la auscultación cardíaca. El grado 4 es el soplo que es fácilmente auscultable, colocando con suavidad el estetoscopio sobre la piel, y es el soplo que tiene irradiación, el grado 4. El grado 5 tiene frémito y el grado 6 es el que se puede auscultar incluso apenas colocando el estetoscopio sobre la pared torácica. El frémito sería la manifestación de la irradiación del soplo, o sea, el soplo palpable. Y lo pueden encontrar en la literatura como la sensación que genera el ronroneo de los gatos. O sea, si tienen ustedes gatitos y ronronean, colocan su mano sobre su tórax y esa sensación de vibración que genera el ronroneo del gato, a eso se le conoce como el frémito. Entonces sería epicentro del soplo, intensidad del soplo y su irradiación. Es muy importante conocer la irradiación de los soplos porque esto nos ayuda también a identificar qué válvula y qué tipo de lesión tiene la válvula. Por ejemplo, si tenemos el epicentro en el foco aórtico y es un soplo mesosistólico, habitualmente los soplos de estenosis aórtica irradian al hueco suprasternal y a los vasos del cuello. Entonces, también debemos de auscultar los vasos del cuello para ver si tiene irradiación este soplo. Si irradia hacia el hueco suprasternal, podemos afirmar que es un soplo de estenosis aórtica. Los soplos de insuficiencia mitral irradian hacia la axila. Son soplos holosistólicos que tienen su epicentro, como ya lo había mencionado, en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular. Y los soplos de insuficiencia tricuspidia, estos los vamos a localizar su epicentro en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal del lado izquierdo, que corresponde a la base del apéndice gifoides. Su irradiación es hacia el mesocardio. Entonces, esto nos puede definir qué tipo de lesión es la que estamos localizando. Primero, si se presentan en la sístole o en la diástole. Y en segundo lugar, si son mesosistólicos, holosistólicos, o si son mesodiastólicos o telediastólicos. Hay algunos soplos que tienen su irradiación hacia el ápex y son soplos aórticos expulsivos. Estos soplos son de estenosis aórtica, irradian hacia los vasos del cuello, pero también tienen su irradiación hacia el ápex. A este fenómeno se le conoce como fenómeno de Galavardín o Gallavardín, y la diferencia, o para hacer el diagnóstico diferencial entre un soplo de insuficiencia mitral que está en ese mismo sitio, en el ápex del ventrículo izquierdo, sería su irradiación. Si no irradia hacia la axila, es un fenómeno de Galavardín por estenosis aórtica. Si es un soplo que irradia hacia la axila y está en ápex, entonces sería de insuficiencia mitral y no irradiaría hacia los vasos del cuello.
Otra de las características es su representación esquemática. Por ejemplo, los soplos que son expulsivos o eyectivos, mesosistólicos, son por estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Entonces, estos soplos se consideran en diamante, o sea, son crescendo, o sea, van en ascenso su intensidad, y posteriormente en decreciendo, por eso son romboidales, como si fueran un diamante. Los soplos holosistólicos son soplos que son de una misma intensidad desde su inicio hasta el final de su auscultación. Se pueden estar durante toda la sístole. Entonces son soplos que se pueden esquematizar como soplos en barra. También el soplo de insuficiencia de comunicación interventricular sería un soplo en barra. Y tenemos también el soplo continuo, que como tenemos, por ejemplo, la persistencia de conducto arterioso. Eso es un soplo sistólico diastólico. Soplo también se conoce como en máquina de vapor. Sistólico diastólico. Entonces, hay muchas características que se pueden identificar en la auscultación cardíaca. Habitualmente los soplos que son agudos se auscultan con la campana del estetoscopio, y los soplos que son graves se escuchan con el diafragma. ¿Sí? La posición de auscultación y de exploración, ya la conocen, es a la derecha del paciente. El paciente tiene que estar habitualmente en decúbito dorsal y tiene que tener una inclinación de la cabeza entre 40 y 45 grados. Aquí nos faltó en la exploración física también la revisión de las ondas del pulso venoso yugular, que es muy importante para identificar taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Es un tema muy extenso, creo que se abordó en su medida en el tiempo suficiente, pero tienen que revisar ampliamente este tema porque podríamos dividir esta clase en 3 clases y apenas terminarla adecuadamente. Entonces, recuerden de la auscultación cardíaca o de la exploración física del paciente cardiovascular. La auscultación cardíaca es la más importante de la revisión que se realiza al paciente en exploración física, además de la palpación y de la inspección, pero creo que lo más importante sería la auscultación cardíaca. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda? ¿Algún comentario que hacer? Creo que no, doctor. Ok. Bueno, entonces daríamos por terminada la charla. Nos vamos a ver para el tema de trastornos de la conducción. Sería el día jueves a las 8:30 de la noche. Esa charla se las voy a dar yo. De acuerdo, doctor, gracias. Igualmente le mandamos el link. Ok, por favor. Gracias, Nos doctor. vemos, doctor. Gracias. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias. Hola, doctora. Hola, Gracias. doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.